¿Cómo están, estimados alumnos de la tutoría de filosofía en cuanto al logro de la asignatura que es la producción de una investigación, análisis crítico? Me he permitido en esta oportunidad elaborar este video sobre el siguiente eje de análisis, que es el número 2. Recuerden ustedes, la semana anterior se hizo la primera tutoría tipo taller el lunes pasado, para ser más exacto, si no me equivoco, el lunes 24 de abril. Y ahí tuve la oportunidad, junto con el grupo que ingresó a sala, algo menos de 50 alumnos, de poderles compartir a ellos la manera como elaborar el eje de análisis número 1. Posteriormente, al siguiente día, martes 25, el link de la grabación se distribuyó a los demás docentes de filosofía para que ellos a su vez lo compartan con sus estudiantes. En mi caso, lo mismo hice con los 5 grupos que tengo a mi cargo. Espero en realidad les haya sido de mucha utilidad, queridos alumnos, la manera como elaborar ese eje de análisis 1, que como ahora ustedes se podrán dar cuenta, es básicamente teórico. Y siendo teórico porque recoge el significado del aspecto más significativo del título, que podría haber sido, de acuerdo a los temas que ustedes tienen: pobreza, cambio climático, igualdad de género, identidad nacional, acceso al agua potable, que es el que nos sirve de modelo. Podría ser algunos otros o algún otro bastante polémico, como el aborto. En fin, cada uno de esos temas que ya ustedes han elegido tiene una vinculación directa con la respectiva, perdón, ODS. Entonces, la tarea de ese primer eje de análisis, ¿no?, ha sido centrar en el aspecto más importante del tema, y luego la búsqueda de la información, considerando la ruta del aprendizaje, que se darán cuenta, lo seguimos o lo vamos a seguir en el eje de análisis número 2, es decir, descripción, cita textual y comentario. Entonces, tomando en cuenta esa anterior experiencia, que deseo sinceramente haya sido muy enriquecedora, ahora continuamos con la segunda parte siempre de la investigación, análisis crítico, ahora con el segundo eje, el eje 2. Y para el eje 2, ya saben también todos ustedes, de lo que se trata es ahora sí la búsqueda de la información más específica al problema en sí. Y esto lo representamos en general por las características. ¿Qué características tiene el aspecto más significativo según el tema que ustedes han considerado? Para efecto del modelo que nos sirve es el acceso al agua potable. ¿Qué características tiene el acceso al agua potable en el distrito de San Juan de Lurigancho? Entonces, chicos, quiero comenzar por las frecuencias, ¿no? Para el eje 1 les había comentado que por lo menos esa ruta de la redacción, que consiste en esos 3 momentos: descripción, cita textual y comentario, tienen que ser repetidos hasta en una frecuencia de 6 veces, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos claramente, de 5 veces, perdón, claramente esas 5 frecuencias. Frecuencia 1, lo resaltado en amarillo, es la descripción; resaltado en celeste, la cita textual; y resaltado en verde, el comentario. O sea, es la primera frecuencia, con las 3 ideas: descripción, cita textual y comentario.
Y luego vean ustedes, esto se va a repetir. Segunda frecuencia, descripción, cita textual y comentario. Tercera frecuencia, descripción, cita textual y comentario. Cuarta frecuencia, descripción, cita textual y comentario. Y finalmente, quinta frecuencia, descripción, cita textual y comentario. En lo posible, les he pedido, sobre todo a los alumnos que están a mi cargo, por un tema de ejercicio en la práctica de la investigación, que cada uno de estos tres momentos de la ruta de la redacción, es decir, la descripción, la cita textual y el comentario, lo resalten de tres colores diferenciados. Para la descripción, el color amarillo; para la cita textual, el color celeste; y para el comentario, el color verde. Ahora, ¿cómo vamos a elaborar cada uno de estos tres momentos de la ruta de la redacción? Se darán cuenta en este segundo eje que cada uno de ellos tiene una característica. Solamente vamos a ir profundizando de la primera experiencia que ustedes ya han tenido con el eje de análisis 1, porque el común denominador del eje 1 y del eje 2 son las rutas de la redacción. ¿Por qué? Porque en el eje 1 van a encontrar o han encontrado la misma secuencia: descripción, cita textual y comentario. Aquí encontramos lo mismo en el eje 2, pero la respuesta o respuestas para cada uno de estos tres momentos es, yo diría, casi absolutamente diferente. Entonces, algunas ideas que planteo para fundamentar cada una de ellas. Comencemos por la descripción. ¿Qué vamos a describir? No otra cosa que el aspecto más significativo del problema, lo que ha pasado o lo que sigue ocurriendo en el tiempo presente. Eso es lo que vamos a describir, ¿no? Una especie, no esa, pero una especie de caracterización de lo que también redactamos o ustedes hicieron en el breve preámbulo, pero no es lo mismo, ¿no? El breve preámbulo se caracterizó por una así caracterización de 2 párrafos, al cual se les ha recomendado agregar una cita textual y que lo concluyan con una experiencia o un ejemplo. En el eje 2 no va a suceder aquello. Entonces, en cada descripción son 5, en cada cita textual son 5, en cada comentario son 5. Ustedes mismos se van a ir dando cuenta cómo de la importancia que tiene leer, en principio, toda la información, ¿no?, sobre el tema que hemos elegido. Información, estimados alumnos, que proceda de fuentes serias, ¿no?, que proceda de fuentes verificables, de ensayos, de artículos científicos, de tesis, sea para pregrado, para posgrado. Entonces, eso es lo que van a tener ustedes que acopiar como información y luego leer, porque no hay otra forma, ¿no? Y a partir de ahí, comenzar a trasladar esa información a cada uno de estos tres momentos: descripción, cita textual y comentario. Estamos entonces en la descripción. Vean ustedes, o sea, el punto de partida siempre va a ser la selectividad de la información, porque no cualquier información, pues, está en atención al problema. No porque encontremos un titular o un párrafo en una página principal web, ya decimos, ese es el contenido que debe ir en mi análisis crítico. No, no, nada más alejado de la verdad. No trabajen, por favor, de esa manera. ¿De acuerdo? Y para eso entonces estoy considerando algunos aspectos a saber de cómo ustedes en este segundo eje, que es el 2,
no sé si el más importante, pero creo de los más importantes, sí, de los más importantes, ustedes van a partir de esos aspectos que se consideran para su formulación, estoy hablando en realidad de cada uno de los tres momentos, descripción, cita textual y comentario, para ustedes se les va a hacer mucho, pero mucho más fácil la elaboración, estimados alumnos. Entonces, primer párrafo, el que está resaltado de amarillo y que corresponde a la descripción. Me he tomado inclusive, les comento, queridos alumnos, me he tomado, ya que este modelo nos sirve para poderlo compartir con ustedes, entonces, de alguna forma ya podemos utilizarlo, hacer ciertas modificaciones, todo en aras de que les sea lo más útil posible, ¿no? Por eso que me estoy centrando en esta primera frecuencia, ¿no? ¿Por qué? Porque he buscado información de una tesis de maestría. ¿Se dan cuenta? O sea, aún cuando el problema podría ser considerado como focalizado en un espacio geográfico, de repente no muy grande, hablamos de un distrito, pero que no es poca cosa. Este distrito es de San Juan de Lurigancho, más de 1 millón de habitantes, ¿no? Pero sin embargo, podemos encontrar información seria. Por eso que me he tomado un tiempito en investigar algo, por lo menos, de este tema que en su momento seleccionaron los alumnos en otro periodo académico he incorporado, ¿no? Esta primera frecuencia. Esta primera frecuencia en realidad lo he incorporado para que se den cuenta entonces de la importancia de utilizar fuentes serias. En este caso, corresponde una tesis para optar el grado de maestría. ¿Se dan cuenta? O sea, lo único que quiero con este comentario es que sepan ustedes que nosotros los profesores tenemos que ser coherentes con lo que manifestamos. Si le decimos, por favor, no me incluyan una entrevista, sea de un medio de comunicación presencial, sea de un medio de comunicación digital. No me incluyan un párrafo de un titular que encontraron en una página web, porque no trabajamos en investigación con ese tipo, digamos, de fuentes, ¿no? Y entonces he querido incorporar para efectos del modelo y de cómo elaboren ustedes su eje análisis 2, he querido incorporar entonces un artículo prácticamente científico. Bien, estamos en la descripción, ¿no? La descripción entonces hay que plantearlo sobre un contexto múltiple, amplio, ¿de acuerdo? En el que consideremos algunos aspectos. Esto va a variar, chicos, ¿no? Porque no todos los temas son los mismos, ¿no? Este tema tiene que ver con la salud, ¿no? Tiene que ver con los servicios básicos. Por eso que ahí he considerado como aspectos importantes para la realización de esta descripción, la cantidad poblacional. San Juan de Lurigancho es un distrito de más de 1,5 millones de habitantes, ¿no? 1 millón que debe estar ya aproximándose a el 1,25 millones, inclusive, 1,250,000 habitantes. Es un distrito que ya tiene una, digamos, una consolidación como tal desde hace más de 50 años, desde que se crea en 1967. Y desde entonces ya comienzan también sus problemas, muchos de los cuales no se han solucionado y persisten hasta el momento. Parte de ese problema, por ejemplo, está en las invasiones, en el urbanismo,
la propia salud, la delincuencia, la pobreza, etcétera, etcétera. Pero no podemos, en este caso, no podemos desbordar nuestro contexto de acuerdo al tema que nos corresponde. Eso no lo podemos hacer, ¿no? Entonces, si ustedes tienen que su aspecto más significativo tiene que ver con algún otro aspecto, perdón, que seguramente va a ser de esa forma, ¿no? La igualdad de género, el problema del aborto, la unión civil, la contaminación de los ecosistemas terrestres, etcétera. Traten entonces, chicos, en todos esos escenarios, este es un escenario, pero diferente del que ustedes tienen. Traten de concebir ese contexto múltiple, de tal manera que eso contribuya a enriquecer la redacción de cada uno de cada una de las 5 descripciones. ¿Por qué? Porque son 5 frecuencias, pues. Son 5 frecuencias. De esta manera, entonces, chicos, lo que pretendo que ustedes realicen es, en el caso de la descripción, una que sea bastante informativa, lo suficientemente clara, que dé luces acerca del problema en cuestión por el cual está atravesando ese tema que ahora se convierte en todo un problema. Para, para este párrafo, o sea, para esta descripción, perdón, ¿no? He utilizado un párrafo de 6 líneas, exactamente de 6 líneas. Sin, digamos, incorporar ni restar palabra que no corresponde exactamente a lo que debe ir como tal dentro de ese contexto múltiple. Mi punto de partida es el acceso al agua potable. Entonces debo ser consciente de que todos esos aspectos que estoy considerando, cantidad poblacional, antigüedad y los problemas de la más diversa índole, todos muchas veces tienen una incidencia, o sea, afectan, ¿no? Inciden en el caso específico del problema del agua. Ahí, por ejemplo, no estoy considerando porque pues hay párrafos seguramente más adelante que correspondan a la descripción también, que tengan que ver, por ejemplo, con considerar como razón del por qué este problema del agua potable continúa en este distrito debido a la negligencia de las autoridades o debido a la incapacidad de gestión que tienen ellos. Entonces, vamos a tener, ¿no?, el espacio suficiente en las otras descripciones para poder, digamos, aportar en ese sentido. Entonces, ya tenemos como el contexto múltiple aquello que caracterice la elaboración de la descripción. El segundo momento de la cita, el segundo momento de la ruta de la redacción se llama la cita textual, ¿no? La cita textual. Y debemos de tener mucho cuidado también en el taller de la primera tutoría. Les he facilitado un material de un taller que en su momento hizo una universidad privada que me parece reúne lo básico que les puede servir a ustedes para elaborar su investigación, análisis crítico. Eso indudablemente no descarta las recomendaciones que una y otras veces he dado. Consulten siempre las normas APA, porque de ahí en realidad van a entender cómo elaborar, cómo redactar su investigación con la calidad esperada. Entonces, lo que les comentaba al inicio, investigando un poquito,
aquí encontré que este autor, Núñez, en el año 2021, o sea, es bastante fresca la información, ¿no? Y eso también me sirve para recordarles que en general la antigüedad de las fuentes bibliográficas debe tener pues unos 5 años, ¿no? Pero hay excepciones también. Recuerden, están ustedes en una etapa formativa. Entonces, si es que ustedes encontraran, ¿no?, una información por demás interesante, de un ensayo, de un artículo científico, en fin, que tenga un poco más de antigüedad respecto a los 5 años que manifiesto, considérenlo, chicos. No lo descarten, ¿no? Si esa fuente bibliográfica data de hace 6 años, 7 u 8 años, considérenlo como una excepción dentro de de las 5 citas que van ustedes a tomar en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces no se hagan problemas en ese sentido. Pero esta cita es bastante fresca, de apenas hace un par de años atrás, ¿no? Y entonces, leyendo eh, cierta parte de su contenido, entonces efectivamente, pues, me doy cuenta de que el, digamos, el investigador, ¿no?, ha considerado de que en este distrito, en San Juan del Lurigancho, el consumo de agua es todo un problema, ¿no?, al cual no tienen acceso aproximadamente unos 340 a 350.000 habitantes, considerando de que la población debe estar llegando a 1.250.000, pues estamos hablando de cerca del 30%. Entonces amerita, ¿no es cierto?, esa información, considerarlo como tal. Ahora, para la redacción de o selectividad de las citas textuales, también igual recurrir a APA. Y de ello, pues, ya sabemos que cuando el contenido de la cita textual tiene más de 40 palabras, hay que establecer sangría, ¿no? Por eso ustedes están viendo que la información, bueno, se percibe como más centrado. Es porque tiene sangría, ¿no? Pero es una información cuyo tipo, digamos, de cita corresponde a la narrativa, ¿no? Es decir, vean ustedes en la parte superior izquierda, en el inicio, ¿qué dice? El autor Núñez en el año 2021. Bueno, el contenido que ustedes seguramente están leyendo. Y en la parte inferior, la cita con qué se concluye, con el número de la página, ¿no? La información básica de toda referencia es el autor o los autores, el año de la publicación y la página. Para efecto de, de la cita textual que les estoy comentando, entonces esta corresponde al tipo de cita narrativa. Pero también hay otro tipo de cita como es el parentético, cuando todos estos tres datos van en la parte final de la cita encerrados entre paréntesis. Entonces, en esa cita textual hay que considerar también algunos aspectos, ¿no? Si tiene más de 40 palabras, proceder como ya les he indicado. Si tiene menos de 40 palabras, no hay necesidad de poder hacer sangría, ¿no? Ya es optativo del grupo. Si la cita textual lo hace tipo narrativo o tipo parentético. Pero igual les pido que se informe, ¿no? Lo otro es que la cita textual tiene que estar vinculado con la descripción. No necesariamente una vinculación al 100%. No necesariamente. Lo que sucede entonces es que esta descripción, la que hace un momento he comentado, tiene que tener necesariamente un respaldo.
Y ese respaldo de ideas no lo vamos a encontrar en otro que no sea una cita textual. ¿De acuerdo? Pero ojo, no necesariamente el comentario que se haga en la cita textual está en atención absoluta de la cita textual. El comentario que se haga en la descripción no viene a ser sino la inferencia, que no hace una mente, ¿no? Sino 4 o 5 mentes del grupo respectivo, pero que selectivamente el mismo grupo ha considerado de que la cita textual elegida tiene una vinculación con esas varias ideas que desde cada uno de los integrantes del grupo aportaron y finalmente se construyó como una gran idea y que ha servido para la formulación de la descripción. O sea, implícitamente en esta cita textual pueden haber aportes, y de hecho lo hay, de varios autores. Sin embargo, debe haber uno que de alguna forma sea vinculante con el comentario que han hecho en la descripción. Entonces, para efectos del modelo, del ejemplo que les estoy comentando, aquí, investigando un poquito, encontré el de este autor que tiene bastante relación con la descripción. Entonces, bien sirve de base, pues, bien sirve de sostén, de apoyo para que esa descripción no quede, digamos, concebido de una manera más o menos empírica. No, no. Hay fuentes, ¿no? Hay ideas en qué sostener para que el grupo lo haya manifestado de esa forma. O sea, que esa descripción es fruto entonces de la inferencia que el grupo ha hecho y que al mismo tiempo en ese segundo momento de la ruta de la redacción, que es la cita textual, ahí el grupo ahora lo está, digamos, garantizando, sustentando a través de la respectiva cita textual. Y finalmente tenemos el tercer y último momento de la ruta de la redacción, que se llama el comentario, ¿no? El comentario. ¿Para qué nos sirve la cita textual? Nos sirve pues para entender en principio de que sobre un aspecto problemático siempre va a, digamos, esto provocar la concurrencia de personas que por su especialidad o afinidad en la disciplina esté siempre atento para un seguimiento del problema. Y como producto de ello, entonces, la, digamos, la formulación de una investigación que tenga como propósito encontrar unos resultados sobre ese problema que ha marcado un interés de las personas, ¿no? Entonces, lo único que les trato de decir con esto es que para eso sirven los problemas que merodean, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad, ¿no? Lo conocemos, tenemos la posibilidad de redactarlo para que quede como una evidencia. Hablo de la descripción, pero al mismo tiempo esta evidencia tiene que tener un sustento, una garantía de dónde está procediendo esa información que ahora lo he resuelto a través de una descripción o de un comentario. Me estoy refiriendo a la cita textual. Entonces, esa cita textual que es la idea que expresa un autor, ¿no? Amerita, por tanto, también un análisis propio del grupo, una reflexión del grupo. Y esta idea, entonces, que no es sino el contenido que el grupo selecciona sobre un autor determinado que versa sobre el tema en estudio o el tema de investigación, ahora
amerita, dentro del aprendizaje del estudiante sobre esa cita textual o la comprensión del grupo investigador sobre esa cita textual, amerita entonces generarlo a través de la idea del grupo, pero que respete ciertamente también la de el autor. Entonces nos estamos refiriendo pues a un comentario, producto de esa inferencia que hace el grupo sobre la cita textual. Y vean ustedes, esta cita textual se constituye de 2, 4, 6, 7, 7 líneas, ¿no? Y la inferencia o el comentario se está constituyendo de más o menos 3 líneas y medio, o sea, la mitad, ¿no? Entonces, eso quiere decir de que cuando tenemos bien claro la comprensión de la cita textual, tranquilamente podemos hacer un ahorro conceptual de la misma cita, ¿no? A través de otra idea, pero reduciendo sustancialmente las palabras sin alterar en lo posible la idea del autor. Vean ustedes, ¿no? Literalmente leo este comentario. Se infiere de la cita de Núñez 2021 que aproximadamente el 30% de una población estimada en 1.250.000 habitantes del distrito de San Juan de Lurigancho se privaron del servicio básico de agua potable durante la pandemia COVID-19, afectando principalmente la salud de dicha muestra poblacional, o sea, del 30%, ¿no? Entonces, aquí hay algunas características a tomar en cuenta cada vez que ustedes deban de elaborar sus respectivos comentarios, ¿no? El primero es saber que se trata de una inferencia que ustedes hacen, todos los resultados en verde es una inferencia, pero en el contexto de esta cita. Resulta entonces que muchas veces cuando revisamos la información que considera el grupo en ciertos aspectos de la investigación, nos damos cuenta en realidad de que la, la inferencia o el comentario, mejor el comentario, no es vinculante a la cita textual. Tampoco es pertinente a la cita textual. Y muchas veces, porque también se han presentado casos extremos, ese comentario no tiene absolutamente nada que hacer, no es vinculante, no se relaciona absolutamente en nada con la cita textual, ¿no? Entonces, ¿de qué idea allí estamos hablando, ¿no? Entonces, hay que saber, digamos, aprender también a inferir de una manera ordenada, organizada, diría yo, la nueva información. Entonces, en la parte final de esos aspectos sobre los cuales se debe elaborar el comentario, ¿no? Hay una que dice palabras claves. ¿De dónde salen esas palabras claves? Los mismos que aquí están resaltados, perdón, en amarillo, salen de la cita textual. En algunos casos es implícito, pero ya depende también de la curiosidad del grupo, o sea, de la actitud del grupo por investigar, por darle un poquito más de sentido a ciertas partes, digamos, del párrafo, de tal manera que esto quede en idea mucho más completa. Por ejemplo, aquí, una idea clave, la cantidad poblacional, 340.000. Aquí, como lo he considerado, no en cantidad, sino en porcentaje, 30%. Idea clave. Otra idea clave, el problema, que es el agua potable y que también lo vamos a encontrar aquí, el agua potable. Dice, el servicio de agua potable del IMICAEVA. Entonces, el agua potable debe considerarse como
otra palabra clave. Y finalmente, la salud, porque está siendo atentatoria en su consumo y que está produciendo enfermedades. Entonces, si tomamos en cuenta, queridos alumnos, las ideas, pero las palabras que ustedes consideren más importantes, tal vez unas 4, 5, 6, exagerando, tengan la plena seguridad que cuando elaboren su comentario respecto a la cita textual, estas van a ser pertinentes y vinculantes a la cita textual. Además, claro que respecto a la cantidad de palabras o el contenido mismo o el volumen mismo de la cita textual, ustedes pues lo van a reducir sustancialmente cuando infieran dicha idea, ¿no? Entonces tomen muy en cuenta aquello. El segundo aspecto tiene que ver con las ideas o idea del autor que está en la cita textual y que no se debe desnaturalizar una vez que quede ya plasmado el contenido de la comprensión o inferencia que hagan sobre la cita textual. Pero al mismo tiempo es el penúltimo aspecto, el tercero, dice, si es posible, ¿no? Considerar otros aspectos que podamos investigar y podamos incorporar como idea sustancial en la inferencia o en el comentario, lo podemos hacer también, sin que ello, como les repito, saque del contexto la idea que ya está plasmada del autor aquí en la cita textual. Entonces he querido, chicos, en este breve tiempo de a partir solo de la primera frecuencia, ¿no? De la ruta de la redacción, descripción de amarillo, cita textual verde y comentario, perdón, cita textual celeste y comentario verde. He querido representar la manera como en las otras frecuencias, en la segunda, tercera, cuarta y quinta frecuencia de la ruta de la redacción, ustedes tienen que trabajarlo tal como se les está, digamos, planteando, para que cada uno de esos tres momentos, descripción, cita textual y comentario, den una idea amplia, por demás, completa, estimativa, inclusive de lo que más adelante vamos a ir seguramente o van a ir seguramente verificando, confirmando en la investigación y que se verá en los ejes 3, pero principalmente en el eje 4. Ahora, ¿por qué les he sugerido el empleo de colores? ¿No? Porque están en una etapa formativa, están aprendiendo, chicos, ¿no? Pero no se crea de que esto lo vamos a llevar hasta cuando terminen la investigación y presenten el informe final. El informe final es la misma investigación que ustedes están haciendo, pero ya lo suficientemente revisado por parte del profesor, con los levantamientos de las observaciones por parte de ustedes y la manera como ya debería de quedar, ¿no? Entonces vean ustedes, aquí lo hemos detallado en 3 colores y cada uno de los colores con, digamos, las características que corresponden a la descripción, a la cita textual y al comentario. Ahora, voy a salir un instante para que ustedes vean cómo quedaría, o sea, lo mismo que hemos visto hace 15 segundos, ahora se los estoy, digamos, eh, se los estoy proponiendo para que ustedes lo observen y se den cuenta la limpieza en que debe quedar la investigación.
Lo de amarillo es la descripción, que ya se explicó. Lo del centro, de color celeste, es la cita textual, que ya se explicó. Y finalmente, vean ustedes, lo de verde corresponde al comentario, ¿no? Ahora, si quisiéramos quitarle el color, vean ustedes, así quedaría. Así va a quedar en general hacia el final de la investigación. ¿Cuánto, chicos, entonces se puede producir como información para tener una idea muy clara y un involucramiento directo con la investigación? Solamente en esta primera ruta de la redacción, el primer párrafo corresponde a la descripción, el segundo párrafo corresponde a la cita textual y el tercer párrafo corresponde al comentario. Hemos empleado casi una página, vean ustedes, solamente con la primera frecuencia, ¿no? De la ruta de la redacción, que se constituye de 5 frecuencias, ¿no? En teoría, en teoría, tendríamos que generar casi 5 páginas, ¿no? Por cada frecuencia de la ruta de la redacción, ¿no? Si pueden, háganlo, ¿no? Si no, pues, hagan sus avances, ¿no? De manera ordenada, tomando muy en cuenta entonces lo que les he explicado. Ya se habrán dado cuenta, no es nada difícil, chicos. Yo creo que en gran medida va a depender mucho de la actitud y el involucramiento y el compromiso que pongan cada uno de los integrantes de cada grupo investigador. Espero entonces de que este modelo que se ha explicado sobre el eje de análisis 2, tomando en cuenta solo la primera frecuencia de 5, o sea, solo la primera frecuencia, que igual se constituye de la descripción, de la cita textual y del comentario, les haya resultado a todos ustedes lo suficientemente ilustrativo como para seguramente en los próximos días ya hacer los envíos que sus profesores le van a solicitar para que ya ese avance del desarrollo, porque estamos en la parte del desarrollo, esté llegando hasta el eje de análisis 2 y ustedes lo estén desarrollando de la mejor forma posible. Hasta aquí, chicos, estoy llegando entonces con esta grabación en vista de que esta semana, lunes 1 de mayo es feriado, pero eso no nos puede impedir atrasarnos. Nosotros seguimos con nuestro servicio y seguimos facilitándole a ustedes la información a efecto que ese gran logro de aprendizaje, que es el desarrollo de la investigación, análisis crítico, sea desarrollado de una manera muy aceptable por todos ustedes. Nos vemos en la siguiente tutoría, estimados alumnos.